Un saludo beisbolero para todas las personas que nos siguen a través de Con el Bate al Hombro. Como siempre es un placer estar por acá hablando y analizando sobre los últimos acontecimientos en el béisbol. Ha pasado muchísimo en los últimos días, desde la última vez que sacamos Estufa Caliente, pues los jugadores rechazaron la oferta calificada, aunque 2 de los 14 dijeron que sí. También se han hecho tratos interesantes, canjes importantísimos, principalmente en esa oficina de los marineros. Vamos a comenzar rápidamente para que no se nos escape nada, analizando un poquitico sobre esos movimientos que hizo Jerry Dipoto en la oficina de los marineros. Ya Dipoto, a principios de mes, en las reuniones de los gerentes generales en Las Vegas, había adelantado algo de que estaba buscando un jardinero que le reforzara su line-up. De cierta manera lo consigue canjeando por Teóscar Hernández de los Blue Jays, pero el precio que tuvo que pagar fueron 2 lanzadores, uno que ya estaba consolidado en su bullpen y el otro que ha sido un prospecto bien valorado en la organización, pero que no ha podido todavía tener su año de breakout allí en las ligas menores. El primero, Erik Swanson, que ya tuvo un año tremendo, y lo estamos viendo ahí en pantalla, lanzó para 1.68 en 53 entradas y 2 tercios, además con métricas muy interesantes. Vean esa tasa de boleto por cada 9 entrada de 1.7 milimétrica y poncha. El hombre poncha 11.7% de ponches por cada 9 innings, es una buena tasa. Vamos a ver sus percentiles. Tiene muy buenos percentiles y aquí hay algo interesante porque entre las cosas que tienen en su contra a Erik Swanson es que le conectan muchos elevados. Y eso cuando tú cambias de parque, el estadio de los Marineros, que es bastante agradecido con los lanzadores, y bajar de los Blue Jays, que es todo lo contrario, pues cuando te dan muchos fly es preocupante. Pero ahí vean en los percentiles su tasa de hard hit, de golpe fuerte. Él tiene un percentil de 96, es decir, muchos de esos golpes, de esos fly que le levantan no son fly considerables que se van de jonrón, no le dan fuerte. Y vean ahí también su percentil de barril tampoco es muy malo. Ahora, vean su porciento de ponches en el percentil de 96, su porciento de bases por bola en el percentil de 89, y vean allí todas las estadísticas subyacentes, como el XBA, el X-Slugging, vean allí que bien se posicionan. Así que es un lanzador joven, vean ustedes, 28 años, pero con mucho tiempo, va a estar controlable hasta el año 2025 y es muy probable que en todos esos años de arbitraje que le restan, de aquí a allá, los Blue Jays le paguen mucho menos que lo que le va a pagar los Marineros a Teóscar en una campaña, que se proyecta que gane sobre los 12 millones. Entonces, es una jugada por ahí que va resolviendo cada conjunto. Los Blue Jays, su bullpen que ha estado bien flojo, que ha sido uno de los puntos en contra en las últimas campañas, recibe un buen relevista derecho. En cambio, dan a Teóscar, un bateador que se había consolidado en ese line-up. Y bueno, de todas maneras lo iban a perder en la próxima off-season. De cierta manera, cambiarlo en este momento, si te proponían un paquete de este tipo, es bueno. También están recibiendo a Adam Matko. Es eslovaco, uno de los pocos eslovacos que ha jugado en Grandes Ligas y ha sido un prospecto bien calificado en ese farm system de los Marineros desde que lo draftearon en la 7ª ronda del draft en el 2019. Vean allí que no se puede ocultar. Adam poncha bastante. Vemos sus porcientos de poncha por cada 9 innings en todas las clases ha sido bastante bueno, 14.1 en AMAS. Incluso ahora estuvo en la Arizona Fall League, la recién concluida campaña de la Arizona Fall League, y ahí estuvo su porciento de ponches elevado. Dio 14 ponches en 3 entradas y 1 tercio. Pero, ¿qué es lo que está en contra? Ahí está, mírenlo allí. Su cantidad de boletos, su falta de comando, y él es abridor. Vamos a ver ahí como ahora en la Arizona Fall League, nada más que fue un partido de 7, pero anteriormente en todos los sistemas del Farm System ha sido un abridor. Y si ya lo pusieron a relevar en esta Arizona Fall League, yo creo que si sigue manteniendo esta falta de comando, lo pasen a ser un relevista ya a tiempo completo desde que llega a los Jays. Vamos a ver qué pasa porque su recta se caracteriza muy bien por encima de las 95 millas. Tiene una curva también que la califican muy bien los scouts. Veremos. Son 2 lanzadores que le pueden aportar principalmente, yo pienso, al bullpen de los Jays en un futuro cercano. Y bueno, Teóscar, ahí está Dipoto, lo que él quería. Ya Dipoto había metido parte de la carne en el asador, como dicen los argentinos, en la temporada pasada, en ese caje por Luis Castillo, que muchos sabemos que lo tuvo que sobrepagar. Pero no obstante, él después que canjeó por Luis Castillo, que dio a 2 de sus 5 mejores prospectos,
pues le pusieron una extensión. Y este equipo necesita competir inmediatamente. Rompieron una racha de 20 años sin llegar a la postemporada. Están, o le urge conseguir. Ahora también yo pienso que pagaron un poquitico el precio de Teoscar, pero aquí está. Quizás le hagan la misma extensión que extiendan a Teoscar como hicieron con Luis Castillo, o si no, al menos lo van a tener en una campaña junto a Julio Rodríguez, Carl Riley, Ty Frank, Eugenio Suárez. Va a ser un line-up bastante fuerte. Y esto se debe a que vamos a ver qué pasa con Henniger. Yo pienso que a Mitch Henniger, ya que se queda agente libre, no va a regresar a la organización con todo este tipo de temas. Vamos a ver, aún no podemos tirar la toalla con este tipo de temas, pero es mucha profundidad en esos jardines. Recordemos que los Marineros aún tienen a Harry Kelly, un prospecto que no ha explotado, tienen a Tyrone Trammell, y ahora vamos a ver el otro canje, porque Kyle Lewis, quien había sido el novato del año en el 2020, por las lesiones y por el bajo rendimiento que estas mismas trajeron para él, terminó siendo canjeado a los D-backs de Arizona. Y ahora con la llegada de Oscar, pues se veía que Dipoto tenía que hacer un cambio de esta índole. El cambio fue de hombre por hombre. Kyle Lewis por Homer. Bueno, ¿quién es Cooper Homer? Es un ya hombre de 27 años que no ha logrado tampoco consolidarse en ese Far System. Él llegó a mitad del 2021 en aquel canje de Eduardo Escobar que ellos habían hecho a Milwaukee, pero desde que debutó no le ven esas grandes proyecciones, aunque es un hombre que puede jugarte de catcher y también puede jugarte en el outfield, en una de las esquinas del outfield, y esto como que le entrega a los Marineros cierto tipo de menos de profundidad, o un jugador versátil que los puede mover y ver de qué manera pudiese encajar. Además también tiene opciones de ligas menores, lo pueden mantener todavía yendo desde arriba hacia abajo y ver a ver dónde puede encajar un poco mejor. En el 2022 jugó 66 partidos y pues batió para 176 con un bajo PS de 5.80. Por su parte, Lewis, desde que debutó en el 2016, pues siempre las lesiones lo han estado afectando, principalmente la de su rodilla derecha, que ha sido su principal problema. Y en las últimas 3 campañas solo ha jugado 112 juegos. Es verdad que ha sido un bateador un poquitico por encima del promedio, pero nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Y yo pienso que los Marineros de cierta forma se cansan un poco de esperar porque esté sano. Cuando intentó regresar este año también creo que tuvo una conmoción. Y eso lo afectó nuevamente, lo llevó a la lista de lesionados. Ellos se han cansado de esperar por este nivel de Kyle Lewis, aquel que mostró en aquella campaña cortada del 2020. Y lo terminan moviendo porque tienen mucha profundidad en ese outfield. Ahora tienen un bate también importante, como es el de Teoscar, y eso también los empuja a hacer este tipo de movimiento. Lo cierto es que los Marineros se siguen moviendo y yo pienso que aún a Dipoto le quedan algunos movimientos interesantes en este offseason. Vamos a pasar entonces a las ofertas calificadas. 12 de los 14 jugadores que le pusieron la oferta dijeron que no. Muchos de ellos era muy obvio, como Aaron Judge, Trea Turner, Sander Bogaerts, Dansby Swanson, Jacob deGrom, Rodón, Brandon Nimmo, Wilson Contreras, Anthony Rizzo, Chris Fassi, Eovaldi. Y de cierta manera, yo pensé que Tyler Anderson la iba a aceptar, pero hizo un movimiento interesante. Le dijo que no a la oferta calificada y automáticamente llegó a un acuerdo de 3 años con los angelinos. Y esto es interesante, vamos a verlo más adelante. Los únicos jugadores que le aceptaron fueron Martín Pérez y George Peterson. Son los que aceptaron la oferta calificada de 19.650 mil millones. Y a Martín, después de varios años, el lanzador venezolano zurdo, de muchos resultados inestables, al fin pues tuvo su mejor campaña, en este caso con los Rangers de Texas. Y muchas personas decían que era su gran oportunidad para buscar algo a largo plazo. No lo hizo. Y es que jamás Martín había ganado pues, un contrato de la oferta calificada. Incluso en sus últimas 4 campañas su salario total era de 18 millones. Estamos hablando de sus últimas 4 campañas completas, incluyendo la del 2020. Era de 18 millones y la oferta calificada es de 19.65. Entonces, también hay rumores de que los Rangers le habían ofrecido a él un pacto por 2 años. Un pacto por 2 años que no sabemos si después de aceptar la oferta calificada pueden llegar a este tipo de acuerdo o la próxima campaña intentará nuevamente llegar a la agencia libre sin ser un agente libre calificado. Vamos a ver qué sucede en cuanto a rendimiento. Lo cierto es que los Rangers de Texas tienen un currículo de obtener lanzadores que no están teniendo grandes temporadas o que su nivel ha decaído y volverlos a llevar hacia buenas campañas. Ya lo hemos visto con Marmur en 2019, lo vimos con Carl Gibson,
hace una campaña y cómo lo envían a los Phillies. Lo vimos con Lance Lynn, aunque Lance Lynn sí se fue ahí a los White Sox y en los White Sox terminó tercero una carrera por el Cy Young, aunque últimamente las lesiones lo han estado afectando, pero hay algo en esta franquicia que a este tipo de lanzadores los ayuda. Y por otra parte tenemos a Josh Pederson, que se encuentra en una posición parecida a la de Martín Pérez, en una campaña con los Gigantes, su segunda con más de al menos 70 carreras impulsadas, también dio más de 20 jonrones, un OPS importante, según OPS Plus, fue 44 veces mejor que el promedio, y véanlo allí, y esa es su marca más grande para una temporada, aunque los mejores números en esos 134 partidos ofensivamente, él los suma contra lanzadores derecho, contra zurdo prácticamente, que el Clipper lo intenta utilizar mucho menos porque sabe el historial de Pederson. Entonces, bombardearle a los derechos por mantener este rendimiento no es una mala garantía quedarte con los 19.65 millones por otro año y además seguir en una franquicia que es ideal para lo que quiere y que le ha ayudado muchísimo. Bueno, Tyler Anderson le negó la oferta calificada a los Dodgers y firmó con los Angelinos por 3 años y 43 millones, lo que le va a dar una garantía de 13 millones por año. Esto es una gran apuesta del lanzador zurdo porque recordemos que en la campaña 2022 él firma por 8 millones con los Dodgers y después tiene su mejor campaña, lanzando para 2.57 en 168 entradas y 2 tercios. Ahí también dejó una era más de 163, lo que dice que fue 63 veces mejor que el lanzador promedio. Y es su única campaña con una elección al All-Star. Le salió muy bien la jugada, de 8 millones en un año a 43 en 3. Así que tremendo lo de Anderson. Y hay algo interesante aquí con los angelinos. Yo realmente me llama mucho la atención el modus operandi de los angelinos y a veces me pregunto, ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen? Ahora pierden una selección de draft de segunda ronda y 500,000 en bonos internacionales. El año pasado perdieron también un pick de draft y 500,000 de bonos internacionales por firmar a Noah Syndergaard con una oferta calificada. Y resulta ser que después terminaron cayendo a Noah Syndergaard en la fecha límite de cambio. ¿Y por qué diste un pick de draft? Que ahora mismo es muy importante. ¿Por qué reduciste ese bono de firma internacional? Por medio año de Noah Syndergaard. Vamos a ver qué sucede con Tyler Anderson, que lo están amarrando por 3 años. Y bueno, pone a otro zurdo en una rotación que ya tiene a buenos zurdos. Tiene a Patrick Sandoval, tiene a Ditmers, quien dio unos hitters en la campaña pasada y es un novato interesante, Ray Ditmers. Vamos a ver qué sucede con esta rotación, que se espera que mantenga sus 6 jugadores y en el último año de Ohtani en los Angelinos sigan rotando con 6 hombres en esa rotación. Y bueno, otro de los tratos que se dio posterior a que se rechazaran las ofertas incalificadas fue Anthony Rizzo y los Yankees, que acordó un contrato de 2 años con una opción de club a un tercero. Esto le estaría dando a Rizzo 17 millones en 2023 y en el 2024. Y si los Yankees activan una opción de club, le pagarían 17 millones en 2025. Si no lo hacen, entonces le deberían una compra de 6 millones, lo que le estaría garantizando a Rizzo 40 millones. Así que yo pienso que un poquitico alto el precio por Rizzo, pero al final Rizzo, vamos a decir que también no tuvo una mala campaña con los Yankees. Dio 30 jonrones, empujó 75 carreras. Su defensa ya no es la misma que cuando estaba en los Cachorros, pero los Yankees no tienen muchas mejores opciones en primera defendiendo que Anthony Rizzo, y tampoco tienen un bateador que le dé más de 30 jonrones y sea inicialista. ¿Qué pasa? Ya Rizzo no es aquel que estaba con los Cachorros que generaba un WAR por encima de 6, por encima de 7. Él el año pasado, a pesar de sus números ofensivos, generó solamente un WAR apenas por encima de 2, de 2.1, algo así. Y no es lo mismo. Entonces, estás apostando por un veterano y ver qué sucede en este caso. A ver si al menos te sigue aportando un WAR decente sobre 2, porque ya es muy difícil, o al menos prevé que sea muy complicado que él sea aquel bateador, aquel jugador que fue con los Cachorros, porque ya la edad no pasa por gusto y es muy difícil. Bueno, Nick Martínez había rechazado una opción de jugador y sus representantes habían dicho que fue una decisión difícil, porque esos 3 años restantes de su contrato que rechazó contenía un total de 19.5 millones en dinero garantizado y pues le brindaban la oportunidad de no participar en cada una de las campañas, pero él optó por decir que no y volver a firmar otro acuerdo con los Padres de San Diego. Este nuevo acuerdo, hay 2 opciones, es algo interesante porque vimos una cosa similar con los Red Sox de Boston en el acuerdo de Ian Paxton el año pasado. Al final Paxton no la hizo porque no se logró recuperar completamente de su cirugía, pero es muy parecido porque
Es un acuerdo en el cual Martínez estará ganando 10 millones en 2023. Después vienen las decisiones, porque primero hay una opción de club que si se activa le estaría dando a Nick 2 temporadas de 16 millones, es decir, 2024 y 2025 estaría el cubano americano ganando 16 millones. Eso es lo mismo que sería una opción de 2 años por 32 millones. Si el equipo la rechaza, entonces Martínez tendría que decidir si cobra 8 millones en años consecutivos, es decir, en la campaña 2024 y 2025, o ver si llega a la agencia libre después de esa temporada. Es interesante porque eso tiene que ser consecutivamente. No creo, viene siendo una opción mutua, pero no lo es tan así, porque se puede definir una de las partes y el acuerdo se puede quedar con la opción de equipo o con la opción de jugador, amén de lo que las partes decidan. En la opción mutua, ya si una parte dice que no, entonces no se cumple el acuerdo. De cara a su campaña de 32 años, hay que decirlo así. En su primera temporada de MLB, Martínez fue muy bueno, principalmente desde que lo pasaron al bullpen. Él abrió, no tuvo una efectividad asombrosa, pero cumplió un % de ponche interesante, pero cuando los Friars lo pasaron al bullpen, ahí tuvo los mejores resultados y lo vimos en la postemporada. Lo bien que funcionó Nick Martínez del bullpen lanzando inning importante contra los Mets. Después también, aunque ellos perdieron contra los Phillies, contra los Dodgers, Nick Martínez fue fundamental. Y este año, recordemos que se queda agente libre, pues Sam Manaya y Mike Clevinger. Y eso le da pues cierta, o le tiene que dar, le da a Ivy Preller, el gerente general de los Padres, que deba buscar opciones para cerrar esta rotación. Y Nick Martínez puede ser uno, que él ha dicho, ya ha declarado que quiere ser lanzador abridor. Es lo que fue en Asia, principalmente en la liga japonesa de dibujo profesional, que fue donde lanzó. Ahí él fue abridor consolidado. Recordemos ese partido que lanza contra la final de los Juegos Olímpicos contra Japón. Pero vamos a ver qué decide Preller, si le da la oportunidad de luchar por un puesto en la rotación desde el sprint training o si sencillamente lo va a tener en el bullpen. Vamos a ver qué sucede y yo pienso que eso también va a influir en esa decisión que le vayan a otorgar o aceptaron el club o el jugador al final de la primera campaña, que cobrará sus 10 millones. Ellos tienen otras opciones como el cubano Adrián Morejón, Jake Bloom, Ryan Withers y Rakes Neal. Vamos a ver qué sucede con los Frías, pero al menos ya están regresando a Nick Martínez. Señoras y señores, estos son los últimos movimientos que han ido surgiendo. Hoy en la noche es la fecha límite para licitar, para ver a quién se licita y a quién no. Se puede incrementar la lista de los agentes libres. Vamos a ver si los Dodgers licitan a Cody Bellinger. Vamos a ver si en el caso de los Marlins licitan a Brian Anderson. Vamos a ver qué pasa con la licitación de Kevin Newman y los Piratas de Pittsburgh, porque si no se licitan estarían llegando a la agencia libre. Licitar lo que le da la oportunidad menos, para que entiendan más al jugador, de que va a llegar a un acuerdo con el club para su próximo contrato. Es decir, para evitar el arbitraje o ir al arbitraje, pero de cierta manera el equipo quiere darle el contrato tener un contrato con ese jugador por otro año. Cuando no, casi siempre se proyecta que el jugador va a ganar tantos millones, y si el equipo ve que no puede o no es justa esa cifra para llegar a un acuerdo con el jugador o está muy lejos para llegar a un acuerdo, sencillamente no lo licita. Aquí el nombre de Cody Bellinger va a estar comando los titulares antes de las 8 de la noche hora del este de hoy, porque ahí sabremos qué va a ocurrir por fin con la decisión de los Dodgers y la del center field, el hombre que llegó a ser MVP desde el año 2019, pero después una serie de lesiones y de bajo rendimiento no ha logrado revertir la situación para Cody. Bueno, señoras y señores, vamos terminando. Déjenos sus comentarios aquí, qué le ha parecido los últimos movimientos en la agencia libre y de qué jugador quiere que hablemos, de qué mezcla quiere que investiguemos, y seguiremos analizando, también buscando los últimos apuntes de esta temporada baja. Por hoy es todo. Saludos, beisboleros mis amigos.